Vamos a arrancar. Bueno, pues vamos a arrancar con un brindis para este pancito que nos espera esta noche. Y después les voy a compartir algo por acá por el chat también para que lo tengamos presente. Entonces, bueno, por este quinto encuentro del año 2022 con las escritoras norteamericanas convocadas por Casa Habitada. Muchas gracias por esta nueva tertulia literaria. Y como dice Lilia, palabrazos, ¿no? Qué linda esa palabra que se inventó Lilia, palabracitos. Salud, salud, salud por Salud. larga vida, Margaret Atwood. Oh, cómo habría sido de bella tenerla, ¿no? Habría sido bonito. Bueno, hace 2 años que estuvo en el High Festival, hace 2 o 3 años, no, 3 años, porque Vera y yo estábamos en Perú en ese momento. Catalina Niño y Juliana Moreno estaban en Cartagena y pudieron entrar a la conferencia de Margaret Atwood, se tomaron fotos con ella y todo. Bueno, como les decía, vamos a arrancar, les voy a pegar aquí en el chat. Ay, se me disparó esto un momento. El Divino Manjar es la historia de los hermanos Grimm, que es ese cuento popular alemán del que Margaret Atwood nos habla en Pan. Ay, por alguna razón no me deja pegar esto en el chat. Voy a ver qué puedo hacer si lo saco en Word. Un momento. Sí, parece que no me deja copiarlo directamente. Tan raro, ¿por qué será? ¿Alguien tiene idea? Uno no puede pasar esto de un chat al otro chat. Qué raro. Bueno, voy a pegar esto en un Word a ver si es por eso. Igual es un texto muy corto. No sé si todos lo tienen, pero creo que vale la pena empezar por ahí. No empezar, pero sí tenerlo presente. ¿Será que...? Ay, pero no entiendo. Vera, te lo mando y a ver si tú lo puedes pegar. Ya puse yo el enlace ahí, Gaby. No, es que yo quería pegar el texto completo. Ok. Hola, Claudia. Te lo acabo de mandar, Vera, querida, a tu chat. No sé si tú lo puedes pegar, porque yo le estoy tratando, le doy control C, control V y no me deja. Me deja. Bueno, pero entonces podemos tenerlo ahí para que lo tengamos de referencia. Ah, bueno, ahí está, perfecto, gracias. Ah, bueno, Claudia, es que Claudia es la ingeniera del club de lectura, por supuesto, ella es que, muchas gracias. La ingeniera más lectora que he conocido en mi vida, como siempre le digo. Bueno, qué rico, buenas noches Milena, buenas noches a Jimena Lozano, qué bueno que volvió Jimena, a todos por acá, Lilia, Claudia, Adriana, Maye, Pilar, Liliana, Mauricio, Roberto, Vera desde Perú, la gente que nos acompaña desde Bogotá y bueno, los que estamos aquí en Cali, hoy con un clima un poco más diáfano, más parecido a la ciudad de Cali, ¿cierto? Aunque bueno, esta tarde llovió también. Ha estado el clima muy loco y parece que es así en todas partes. Bueno, pues buenas noches. Hoy repetimos autora porque nosotros ya habíamos tenido a Margaret Atwood, ¿verdad, Vera? En otro momento del club de lectura. Así que, pues, muy chévere para la gente que está nueva en este espacio ahora, como Roberto, como Jimena, como Milena, que no estaban en ese primer momento cuando hablamos de Margaret Atwood, no sé si Pilar estaba o no, pero bueno, digamos como que repetimos autora, pero es de estas autoras que queremos mucho en Casa Habitada porque también es una de las autoras del taller de una habitación para escribir de Vera, cuando vemos las distopías, ¿no? Yo en una de las promociones que hacía la semana pasada, pues decía que Margaret Atwood es la reina de las distopías, pero ella prefiere llamarlo de otra manera y es ficción especulativa.
porque nada, absolutamente nada de lo que ella ha escrito no ha sucedido antes en la historia. Entonces, por eso a ella no le gusta el término de ciencia ficción, que es donde siempre han clasificado sus libros en las librerías. Y bueno, lo de las distopías, pues sí tienen mucho que ver y es muy interesante, sobre todo ver cómo esos mundos, pues ahora hablaremos un poco en extenso del cuento de la criada, que fue un libro de 1985, y fíjense cómo está de vigente hoy en día y tantas otras cosas, pero es justo por eso, ¿no? Porque ella se documenta muy bien todos los hechos, toda su ficción está basada en hechos reales, ¿no? Entonces, le gusta llamarlo así, ficción especulativa. Bueno, por aquí veo que entró Vivian también. Qué rico, Vivian, tenerte otra vez nuevamente por acá. Buenísimas noches. Bueno, Margaret Atwood nació en Canadá en 1939 y tuvo una infancia bastante particular porque su padre era entomólogo. Qué lástima que hoy no esté Adriana Chávez, que estaba escribiendo sobre insectos y bichos. Creo que le habría gustado mucho conocer estas historias del padre de Margaret Atwood, que le interesaba muchísimo analizar los bichos que se comían los árboles en Canadá. Ustedes saben que Canadá es un país muy exuberante en su naturaleza y hay árboles que crecen sobre las rocas. Y esos árboles están llenos de bichitos y esos eran como los insectos favoritos del padre de Margaret, que los estudiaba con mucho cuidado. De hecho, ella, antes de decidir que quiere ser escritora a los 16 años, quería estudiar botánica, ¿no? Muy influenciada también por esa vida rural, por ese contacto con la naturaleza permanente. Ella hasta los 8 años empieza a ir al colegio de manera formal porque se movía mucho a su familia por el trabajo del padre y digamos que siempre estuvo en la zona rural, en la zona norte del país, pero más o menos así, sí, cuando ella tiene ya 8 años es que ya puede como frecuentar el colegio de forma más regular y bueno, y como tener una vida de infante un poco más parecida a la de sus compañeros. Pero entonces dice que como se movían tanto, eran pues como muy nómadas en ese sentido, pues ella dice que aprendió a leer muy chiquita y fue una lectora voraz desde muy chica, porque dice, no teníamos televisor, no había mucho en qué distraernos, así que leíamos su hermano mayor y ella. Y hay una cosa muy bella y es que la madre les leía en voz alta. Y dice Margaret que les leía además muy bien y que en el invierno, cuando los bichos están hibernando y no había trabajo para el padre, pues que entonces era como las épocas donde su madre convocaba no solamente a sus hijos, sino a los amigos del barrio y les leía en voz alta. Entre esas cosas que les leía estaban las historias de los hermanos Grimm, que es la historia que nos pegó aquí en el chat Claudia Castiblanco, que se llama El Divino Manjar. Y dice que ella tuvo la fortuna, gracias a su madre y a esos libros que estaban en casa, pues de leer las versiones de los cuentos de los hermanos Grimm en sus versiones originales, no las que después Disney adaptó a la pantalla, que son las que creo que la mayoría de aquí conocemos. Entonces, eso le configuró un mundo a Margaret Atwood desde muy chica. Tanto es así que se volvió, pues, ha sido una escritora, digamos, en ese sentido precoz, porque empezó a escribir muy chiquita, hacía cómic. Dice, los cómics eran como las redes sociales de hoy en día.
eran lo mal visto de la época y de lo que lo cuidaban a uno los padres, ¿no? Que cuidado está leyendo muchas historietas, pues ella escribía historietas con su hermano, las ilustraba, porque a él le gustaba también, tuvo una época de dibujo y diseño, y además decía pues que uno de sus superhéroes eran conejos voladores, ¿no? Entonces que digamos que esa imaginación se empezó a nutrir con los bichos, con lo que leía y bueno, y desde muy chiquita. Entonces, con este abrebocas, empecemos la tertulia. Ya saben cómo es la dinámica. Creo que hoy no tenemos a nadie nuevo, ¿verdad? No. Todas son caritas conocidas, así que, eh, bueno, pues vamos a ver cómo les fue con este cuento breve, Pan. Decirles también que Margaret Atwood empezó escribiendo poesía y que no ha dejado de escribir poesía. Es poeta, es ensayista, es novelista, es una activista también social y una crítica literaria bastante eh, dura, asidua también y bueno, y profesora en distintas universidades. Ya hablaremos más adelante un poco de su carrera laboral. Así que bueno, les quiero contar y quiero abrir también con esto que Ana Isabel Giraldo me escribió hace una media hora diciéndome que había tenido un contratiempo y les voy a leer voy a voy a romper el hielo con Anita, que esta noche no va a poder estar con nosotros. Dice, difícil el cuento, dice. Me impactó la palabra imaginar con el simbolismo del pan. El pan alrededor del hambre, de la avaricia, del egoísmo, de la muerte. Me sentí interrogada en todas estas historias que Margaret Atwood invita a imaginar alrededor del pan. Mi abrazo lleno de amor y gratitud para todos. Bueno, ¿quién quiere continuar? Ay, aquí, Maye. Muchas manitos arriba. Sí, siempre como que esperamos quién rompe el hielo. No, eso es al pan y al vino. Bueno, primero, tú siempre preguntas qué sensación nos deja la historia. Yo creo que esta vez la pregunta debería ser cambiada a qué aroma dejó el pan. ¿Sí? Bueno, hay aromas que también producen sensaciones. ¿Cuál fue tu aroma? Todavía no lo he definido. Yo hago la pregunta, no pongo la respuesta. No voy a hacer no, yo me pego de sus preguntas siempre. Acuérdese, Maye, que... Bueno, complejo de leer, lo leí 2 veces. Son 5 historias, en realidad. Una es el cuento tradicional, las otras 4, de las cuales 3 arrancan igual, imagina. Y la última cierra con imagina también, ¿no? Entonces, ahí como que se cierra el círculo, pero lo otro es que parece una receta culinaria, ¿no? Entonces, como está escrito, como se escribe una receta culinaria, ¿no? Que es, agrega 2 vasos de leche, entonces imagina un pedazo de pan, ¿no? La frase, es que esa es la otra, ¿no? Arranca con la frase más sencilla, una de las frases más sencillas que puede existir. Imagina un pedazo de pan, ¿cierto? Y uno dice, listo, fácil el texto, pero de ahí en adelante nada es sencillo, es un texto supremamente complicado. Pero está escrito como si fuera una receta, dando los ingredientes y es nosotros, los lectores, los que terminamos decidiendo qué crear con ese, mientras lo leemos se está leudando, ¿no? Se está acomodando y ya de acuerdo a lo que nosotros leamos, decidimos esa masa para qué tipo de pan nos dio, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace Margaret, no nos genera ningún juicio de valor, no nos da ningún cierre, nosotros somos los que terminamos completando la historia o cerrando la historia en nuestra cabeza, porque no tenemos de otra, ¿no es cierto? Yo batallé. Seguimos imaginando en la idea que propone también el cuento mismo, ¿no? Exacto, queda el aroma del cuento, después de leerlo queda el aroma, navegando por ahí por la cabecita, ¿cierto? Entonces,
para mí la primera narración era como de la elección, es lo cotidiano, estamos en nuestra cocina y el pan es algo que se prepara o no a voluntad y a elección, pero en la segunda es la sobrevivencia, ¿sí? Para que la tercera pase a ser la traición entre la vida y la muerte. O sea, el simbolismo, el pan cambia también su simbolismo a través de las distintas narraciones, ¿no? Incluso en el cuarto puede ser avaricia y castigo. Y en la quinta vuelve a ser ese, imagínalo, ¿no? Es como si todo el tiempo yo hubiera estado haciendo un juego de magia, ¿no? En el que mira acá y al final no tengo nada, ningún hilo ni nada por aquí, ni nada por allá. Ahora tú toma e imagina y mira a ver qué fue lo que imaginaste, porque yo no te lo voy a decir. Yo solamente te di los ingredientes. Entonces sí fue complejo leerlo y entenderlo, o tratar de entender para dónde iba. Que al final yo decido hacia dónde iba la historia. Ella me dio los ingredientes. Eso es lo que yo interpreté. ¿Y qué te provocó? Ay, al principio perplejidad. ¿Te perturbó? Porque, claro, al principio perturba, sobre todo cuando llega a la parte de la hambruna, ¿no es cierto? Al principio la primera parte pues es un lugar chévere, cotidiano, además que lo pone a uno, ¿no? Uno al principio imagínate, ¿a quién le está hablando? ¿Está hablando a alguien dentro de la historia o me está hablando a mí como lector? ¿No es cierto? Y dice, está aquí. Entonces, coge el cuchillo y dije, no, me está hablando a mí como lector, ¿no es cierto? Entonces me coge a mí como lectora y me pone en esa cocina. Y me la describe de una manera tan sencilla que yo me la puedo imaginar y me puedo ubicar en el espacio completamente. Me es completamente natural, ¿no es cierto? La manera en cómo coge el lector y lo lleva a ese lugar. Pero ya cuando me saca la segunda historia, que es la de la hambruna, ahí sí a uno lo incomoda, ¿no es cierto? Pasamos de la comodidad a una incomodidad absoluta, por eso no definía el aroma de ese pan. No me agradaba del todo porque es que solamente el primer cuento que fue para ubicarme cómodamente fue el que tuvo el aroma agradable, los otros ya fue completamente incomodidad, incomodidad, incomodidad. Ya era yo decidir hacia dónde iba. Bueno, la incomodidad, ahí está la sensación de incomodidad, de sentirse también interpelado, ¿no? Sí, digamos que son historias que no como que no, el imaginarse una hambruna, pues yo no estoy acostumbrada a esos tipos de texto, entonces eso es lo que como que genera ese distanciamiento, ¿no es cierto? Ese cuento con la avaricia, ese cuento tradicional que como que uno dice, ¿qué pasó? Porque se sale completamente, incluso cambia el narrador, ¿no? En todos los anteriores va un narrador y en este cambia completamente el narrador, entonces uno entiende completamente que es otra cosa. Entonces sí, es como una receta. Bueno, muy bien, gracias. Roberto, ¿cómo te fue a ti con pan? Buenas noches. Buenas noches a todos y todas los que han llegado recién. A ver, ¿qué me produjo? La verdad, una tremenda sorpresa de cómo una persona, al escribir en tan poco espacio, logra ponernos todas estas historias, ¿no? Para mí, lo que destaca más es de qué manera, de un elemento tan simple y específico como el pan, que es de lo que comienza ella hablando, la autora logra, de una manera absolutamente concisa y clara, introducirnos en escenarios y circunstancias bastante diversas, ¿no? Como por ejemplo la inicial, que nos pone en el escenario de la abundancia, ¿no? Pan blanco, pan negro, pan de centeno, que además le sobraba, ¿no? Para después pasar a hablarnos de otra mirada del pan, ¿no? Que es la hambruna, con una hermana más carente que ella y con el dilema de qué es lo que se puede hacer frente a eso, ¿no? Luego salta a la prisión, donde el dilema es el pan como el elemento de presión para obligar
a la persona a delatar a sus compañeros, ¿no? O la siguiente, que es la hermana insensible, en el cuento tradicional alemán, con, resumo yo, moraleja sangrienta. Sí. La vuelta al escenario inicial, o sea, yo casi que no la siento como 5 historias, sino como una sola historia en la cual se han ido agregando y modificando elementos para volver al final a la historia inicial, donde finalmente nos cuestiona qué es lo que hay que hacer tras todos estos escenarios, o sea, de qué manera, o sea, cómo confrontamos los problemas morales que se generan por las decisiones que tomemos frente a cada una de estas parciales visiones de lo que el PAN nos sugiere. Eso es lo que como reacción yo puedo comentar. Y la pregunta finalmente, porque siempre prefiero dejar preguntas más que afirmaciones, es en el fondo qué nos quiso decirnos con todo esto, ¿no? Ese es el tema sobre el cual creo que podemos intercambiar un poco. Claro, ¿y qué te provocó? ¿Qué sensación te provocó? A mí, en relación al contenido, ya lo dije, es Sí, esta no, riqueza a ti de... como persona. Pero, sí, pero como persona, pero lo que te quiero decir es, en relación al fondo del qué quiso decir, en realidad tengo más dudas que certezas. Por eso lo propongo como tema. Ok, lo conversaremos entonces. Por eso lo propongo como tema, porque a ver quién ayuda a desentrañar qué es lo que en definitiva nos quiso decir con todo eso. O sea, lo que yo he tratado, por eso quería intervenir al inicio, porque lo que traté de hacer es una lectura de lo que dijo y las implicancias de lo que dijo. Pero mis dudas van por lo que quiso decir con eso. Y eso lo dejo como pregunta. Bueno, muy bien. A propósito de la intervención de Maye, se me olvidó contarles que como ella decía que le había aparecido una receta, Margaret Atwood le dio su receta a la revista Bon Appetit de una natilla de limón. Y esa natilla de limón obtuvo la más alta calificación de 4/4, así que de pronto por ahí te suena la receta, Maya. Era un dato curioso de su natilla de limón, que pasó el dato y fue como el éxito y sigue siendo pues un éxito y la revista Bon Appetit la reseñó y bueno, sería chévere hacerle el seguimiento a ver cómo queda. Bueno, pues muy interesante como siempre las preguntas que nos plantea Roberto. Creo que esto ha sido como también una dinámica nueva en el espacio, las contrapreguntas, lo que uno quiere interpretar más allá de lo que estamos leyendo, ¿no? Y bueno, me parece que eso también abre muchísimo las posibilidades pues del encuentro en sí mismo. Como les decía, pues Margaret Atwood empezó escribiendo muy joven, pero a los 16 años se dio cuenta que en realidad se quería dedicar a la escritura profesionalmente, que quería ser una escritora famosa, cosa que también logró. Y bueno, ella estudió arte y escritura, ha viajado por todo el país, sigue viviendo en Canadá. Y es una, digamos, a mi modo de ver, por todo como los escenarios por los que se ha movido y esas críticas que hace y todo. Por ejemplo, hay un dato curioso también de Margaret Atwood y es que es una gran estudiosa de la Biblia. La gente, por ejemplo, la historia de Gilead está en la Biblia, que pertenece al cuento de la criada, que no es, según ella, su mejor libro, pero sí ha sido el libro mejor vendido de toda su saga. Ella tiene infinidad de publicaciones, pero digamos que hay libros que ella considera, la crítica considera mucho mejores que el cuento de la criada. No obstante, el cuento de la criada, a mi modo de ver, es un gran libro.
Y bueno, que como saben, creo que, no sé si ya salió la 5ª temporada o está a punto de salir. Daniel dice que sí, ya salió. Esa es la que salía en septiembre del año pasado, ¿cierto? Entonces, bueno, este cuento fue llevado por HBO. Bueno, ahí lo tiene Mauro. Qué bueno. Bueno, con el cuento de la criada yo también tengo una anécdota muy bonita, porque antes de venir a Cali y de poder tener este espacio con Casa Habitada, pues yo también tenía un club de lectura en Bogotá y en ese espacio leímos el cuento de la criada. Entonces yo digamos que conocía a Margaret Atwood antes con Vera profundizamos mucho más en su vida, en su forma de escribir, en lo que le interesa. Y bueno, y ahora vuelve en formato de relato breve, ¿no? Y como decíamos al principio, pues es una escritora que como que no nos deja de sorprender. Entonces, bueno, les decía eso, muy estudiosa de la Biblia y esto sí es una cosa que atraviesa toda su obra. Y como les decía hace unos instantes, no hay nada de lo que ella haya escrito, haya retomado, que no haya sucedido en la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, tiene un libro que se llama Cat's Eye, Ojos de Gato, que es un tratado físico de la física. Y bueno, se basó también en un familiar que es físico y que le explicó varias cosas para construir esa novela. La primera novela que Margaret Atwood escribió se llama La mujer comestible. Yo por ahí también, esa también la tengo por acá en mi biblioteca. Y fíjense que, bueno, la gran mayoría de personajes de Margaret Atwood son mujeres, ¿no? Mujeres oprimidas por el patriarcado, que creo que esto es una cosa que, como siempre les he dicho, es la 5ª vez que lo digo y creo que lo repetiré hasta el final, va a ser también un gran leitmotiv de la escritura de todas estas mujeres norteamericanas que veremos en este 5º ciclo de Casa Habitada. Este libro tiene una anécdota de su publicación muy curiosa, porque ella lo había mandado a una editorial. Este libro ya lo escribió en 1964. Lo mandó a una editorial, le mandaron una carta diciéndole, sí, nos gusta, pero por ese momento ella paralelamente había publicado un libro de poesía que ganó un premio, entonces como que la cosa de la novela se diluyó y nunca más le volvieron a decir nada de la editorial. Pasó año y medio, el editor la invita a comer y le dice, vamos a publicar su novela. Entonces Margaret Atwood le pregunta, ¿y usted la leyó? No, pero vamos a publicarla. Entonces ella dice, yo creo que como a muchos, como a mí, les pasó que me publicaron más por vergüenza, por pena, que por otra cosa. No, pero ella en ese momento ya estaba empezando a ser una persona, digamos, reconocida. Y esa novela finalmente sale publicada en 1969, que es un momento de la historia que está muy relacionado con el segundo movimiento feminista. Ahí tienen el cuento de la criada en la versión de Salamanca, de doña Claudia Velada. Claudita aquí también ya lo tiene. Bueno, saquen sus libros, chicané. Roberto, chicanear es, ¿cómo se dice chicanear en Perú? ¿Perita? Bueno, ahora me dirás. Presumir. Entonces cuando sale publicada La mujer comestible, la crítica enmarca a Margaret Atwood como una escritora feminista. Entonces, eso digamos que le trajo o la catapultó de alguna manera como una escritora feminista, y ella dice, más bien era protofeminista. Dice, yo había leído a Simone de Beauvoir escondidas, a Doris Lessing, que eran escritoras. ¿Me están viendo? Ay, ¿qué pasó?
Sí, sí te vemos, sí te Es vemos. que por un momento se me apagó la pantalla. Ay, te necesito, Claudia. Y entonces ella decía que sí, pues que tenía relación. Entonces ella dice, bueno, si tú me preguntas si yo soy feminista, dice, sí, es que dice, el feminismo es un gran paraguas donde caben muchas cosas. Entonces ella dice, pues si es por la cuestión de los derechos, dice, sí, yo levanto la mano. Si es para decir que las mujeres son seres humanos, sí, yo levanto la mano. Dice, pero si es para decir que las mujeres son unos angelitos divinos, no, no, dice, todos tuvimos nuestra amiga maquiavélica en el colegio, la que nos hacía bullying y la que se burlaba de nosotros. Entonces dice, entonces siempre me gusta cuando me hacen esas preguntas sobre el feminismo, me gusta contrapreguntarle a quien me pregunta de qué feminismo estamos hablando, dice, para ver si yo me puedo meter o no me puedo meter en ese debate. Pero bueno, todo esto sucedió por La Mujer Comestible y por el año de su publicación, sobre todo por el momento de la historia en el que se publica ese libro, donde pues los movimientos feministas, sobre todo en Estados Unidos, pues estaban siendo muy fuertes. Entonces, bueno, después vamos aquí, en turno de palabra tengo a Daniel. Hola Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo me emocioné mucho cuando, cuando anunciaron el nuevo ciclo de escritoras norteamericanas, estaba Margaret Atwood, porque la conocí a través de Vera en 2019, cuando fue la última fiesta que pudimos hacer en presencial, cuando cerramos el año en 2019. Y yo le estaba hablando de ese cuento, que pues estaba en furor por la serie, y ella me dijo, cómpralo sin pensarlo. Cosa que mismo hice con Edith Eger, con la bailarina de Auschwitz, cuando me dijiste, Gaby, cómpralo sin pensarlo. Que también ya me lo devoré. Entonces, evidentemente quedé enganchadísimo con Margaret, y es el único cuento, bueno, el único libro que he leído de ella, y ahora estoy con los testamentos, que es la siguiente parte del cuento de la criada, estoy como por la mitad. Y es una escritura que te cautiva desde el primer momento, a mí me pasa, ¿no? Entonces, cuando vi que era Margaret Atwood, me emocioné mucho, y antes de que mandaran el cuento, yo me puse a buscar el cuento por internet, y yo dije, no lo encuentro, y dije, bueno, tranquilo, espera que lo manden y lo lees. Y me sorprendió mucho que fueran 2 páginas nomás. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver esto cuánto duele, porque si es Margaret y 2 páginas, va a ser duro. Entonces, pues la primera parte es como si fuera como el terreno, como que lo va abonando a uno, y uno se siente delicioso, ¿no? Pues solo leer esta parte, la untas con mantequilla de cacahuate, después miel, y lo doblas hacia adentro. Un poco de miel se te escurre entre los dedos y la lames con la lengua. Entonces, yo creo que eso abre los sentidos. Para mí era como, uf, es una delicia. Entonces te lleva cerca de 1 minuto comer el pan, cosa que es cierto, como que uno tiene muchas ganas y ese pan es una rodaja nomás, que uno hace eso que ella describe, de correr la envoltura, de cortarlo con el cuchillo, de echarle todo eso y comérselo, es algo que dura segundos. Pero es una comida que debería ser accesible para todos, y él lo hace evidente en la siguiente parte, cuando dice, imagina una hambruna. O sea, eso que acabas de comerte, hay gente que no lo puede comer. Ahora imagina que están las 2. Entonces te pone de una vez en dualidad. Desde allí empieza uno a tener que decidir, y ella te lo pone. ¿Cuánto va a durar esto? ¿No? ¿Cuánto tiempo tardarás en decidirlo? Como, ¿me salvo yo o salvo a mi hermana en esa parte? Y también me conectó mucho con mi hermanita, que ahorita no está aquí en Cali, sino que vive en Costa Rica. Y yo decía, ¿en qué momento uno podría estar allí y ver a mi hermana allí a punto de morir? ¿Decido salvarme a mí o le doy el pan a ella? O sea, nunca uno lo sabrá hasta que lo vive. Pero uno lo está viviendo ahí en el libro, y uno va decidiendo y se va arrepintiendo. Eso me pasó a mí.
¿no? Como que si lo doy, pero entonces mejor no, mejor me lo como yo, y me salvo yo, o mejor se lo doy a ella y después llegará el otro pan. Luego sigue la tercera parte, que me recordó un poquito, no sé por qué, a, esta obra de teatro, o más bien un libro que después fue obra de teatro de Puig, La Mujer Araña, si no estoy mal. Que también es como este hombre que está guardando esta comida y no puede hablar de lo que pasó, ¿no? Entonces también es eso de lo que ella habla también en el cuento de la criada un poco, y es callar o estos secretos para poder escapar y ser libres. Entonces, a quién delato, a quién escondo? Luego, en el cuarto, cuando ya lo que dice Maye también fue que cambia el narrador. Yo me perdí allí, lo busqué en internet, pero no lo busqué con mucho ahínco como hizo Claudia Castiblanco, pero no sabía cuál cuento alemán se refería. Entonces, para mí cuando brotó sangre, pues me imaginé muchas cosas, como un sacrificio o como una alegoría al vínculo sangre con la hermana, bueno, múltiples lecturas en ese momento porque no sabía a qué se refería, pero ahorita que lo leí, que lo mandaron, pues ya tiene más sentido. Y ya al final, para mí, es como si Margaret hubiera hecho magia. Para mí es precioso ese momento en que La prestidigitación. ya pone ese pan a flotar, ya nos pone en otro ámbito que conecta con el inicio. Me parece que ahí es donde está la magia de este cuento, porque es ese momento, dice, la hogaza de pan que he creado para ti flota unos centímetros por encima de la mesa de la cocina. La mesa es normal, no tiene ninguna trampa, ¿no? De una vez también te está diciendo aquí no te estoy haciendo ningún artefacto, es tu mente la que me está sirviendo de puente para contarte esta historia. Y te dice, no, para eso sirve la mente. Para eso sirve la mente, Mm. ¿no? Entonces, eso también me recordó un poco cuando yo estaba en el colegio, y yo era de los pocos que leía con otro amigo, y cuando estábamos leyendo una vez en medio de entre clases, llegó otro amigo y dijo, ustedes cuando leen se imaginan, ¿cierto? Así es como se debe leer. Y yo, pues, sucede mágicamente, ¿no? Le dije, Santiago, eso sucede. O sea, uno está leyendo y ya está imaginándose el cuarto, está imaginándose la sensación de calor, la sensación de todo. Decía, sí, yo creo que así se debe leer. Entonces, me recordó un poco a ese momento porque cuando uno lee, y es lo que hace ella, ahorita te va a decir qué vas a sentir, qué vas a pensar y cómo es lo que vas a ver. ¿Quién sintió que se le pegó la miel en los dedos? A mí, y lo sentí. Porque me ha pasado, ¿no? Hicieron así como, ¿se lamieron? ¿Se lamieron? Yo no me lamí, pero sí recordé esos momentos de lamerse la miel. Entonces, para mí, este cuento fue muy confrontador, sobre todo por las preguntas que hace. Son unas preguntas que me frenaban un momento y me tocaba parar, ¿no? Me lo leí también ayer como a las 4 de la mañana que me levanté al baño y dije, no tengo sueño, me lo voy a leer. Y me lo voy a leer hoy en la mañana otra vez. Me lo voy a leer antes de llegar acá a la casa. Entonces, me parece que está muy lindo, está también muy bien escrito, también disfruté también de las palabras. Y también lo leí en inglés un pedazo porque cuando dice el pan negro, me quedé pensando a qué se refería con pan negro. Porque pan negro, para mí, cuando lo leí, para mí, era como un pan feo, un pan ya destruido, envejecido, pero es bread, brown, o sea, es como si fuera integral. Eso es lo que un poco. Entonces, como que te da ese panorama de, tengo toda esta abundancia. Claro, lo que decía Roberto al principio, que el primero es la gran abundancia, ¿no? Es todo esto que te puedes disfrutar, pero te pone después en otra situación. Que también siento que eso es lo que pasa con el cuento de la criada, que te hacen vivir en carne propia todo lo que siente esta mujer
que es different, que está ahí todo el tiempo tratando de escapar y sintiendo todo esto y sintiendo incluso los abusos físicos y psicológicos de la familia del comandante. Entonces, para mí, muy confrontador, lo sentí en todo el cuerpo, lo sentí en la lengua, lo sentí en el estómago y siento que Margaret es una escritora que hay que leer. Lo primero que he leído es El cuento de la criada y los testamentos y después de investigar un poco más me di cuenta que es una mujer muy prolífica y que de verdad vale la pena leerse más de Margaret Atwood. Muchísimas Así gracias. es. Gracias a ti, Daniel. Pues sí, muy prolífica. 15 libros de poesía, un libro de relatos breves. Ya se me olvidó cuántas novelas, pero por lo menos hemos enumerado, bueno, antes de La mujer comestible, ella dice que su primera novela la escribió como a los 8 años y que era sobre una hormiga. Entonces dice, muy mal argumento, porque los primeros 3 años de una hormiga no pasa nada. Entonces, como que dice que después ella utiliza esa anécdota para contarles a sus estudiantes que más bien empiecen por como que escojan otras historias donde empiecen a pasar cosas un poquito antes, ¿no? Entonces, ella dice que todas las novelas son una especie de novelas para detectives. Y aquí viene un tip para la gente que quiere escribir y mandar sus manuscritos a las editoriales. Entonces ella dice la técnica, las 5 primeras páginas. Entonces dice, si las 2 primeras páginas son muy buenas, el editor o quien decida va a querer leer hasta la 5ª. Entonces Sí. dice, esas 2 primeras páginas deben ser Cosita enganchadorcísimas. pequeñita. Es que me recuerda un poco que lo que estás diciendo, yo no sé si en YouTube, ustedes cuando salen los comerciales, hay unos comerciales de Masterclass. Sí, ella tiene unas masterclass. Ella tiene una Masterclass y me acuerdo mucho el inicio que ella dice, bueno, vamos a coger Caperucita Roja, vamos a ponerlo diferente. Caperucita estaba dentro del lobo y todo era oscuro. Entonces, claro, ella te cambia todo el tiempo y te pone en otro contexto. Para mí eso es lo fascinante de ella. Es verdad. Entonces, bueno, primeras 2, si son chéveres las primeras 2, te vas a la 5ª. Si esa persona llega hasta la 5ª, dice, bueno, puedo seguir leyendo y llega hasta la 10ª. Si llega hasta la 10ª, ella está ahí todavía en situación de lector. O sea, cuando uno va a la librería y tiene chance de abrir el libro y puede hacer eso. En la 10ª dice, si te enganchas hasta la 10ª, tú ya dices, me lo voy a comprar. Y si de la 10ª pasas a la página 20, dices, en modo editor, dices, yo voy a publicar este libro. Tiene chance. Y de la 20 pasas a la 50 y de la 50 te comes todo el libro. Entonces ella dice, sean como los detectives. Si hay un poquito de misterio en la historia, pues muestren el cadáver, pero no le echen todo el cuento a la gente en un totazo. Hay que irle dosificando la cosa, así como pasa, ¿no? Un poco en el cuento de la criada, que se va desarrollando este universo y se van desentrañando un montón de historias, porque a ella cuando le preguntan sobre el cuento de la criada dice que que es una crítica a Estados Unidos abiertamente. Dice, todos quieren volver, revertir, devolverse a la época dorada entre comillas, de los Estados Unidos, que son como la mitad del siglo pasado, donde las mujeres estaban muy reprimidas, donde, bueno, se quería pretender este régimen totalitario, ¿no? Entonces ella habla de todos estos temas y dice, y los colores, por ejemplo, esto era una cosa que yo no sabía, son muy importantes. Entonces, el color azul, ¿se acuerdan el color azul quién lo lleva? Las esposas.
las esposas. Dice que cuando se adaptó en la novela a la serie que hizo HBO, la chica, la encargada del arte, dice, se puso tan juiciosa en buscar los colores precisos. Ese azul es el azul que representa, dice, entre otras cosas, el manto azul de la Virgen María, que en Europa el azul es un color, digamos, que reviste prestigio, y entonces dice, y era un determinado azul, y que lo mismo pasó con el rojo que usan las criadas, no es cualquier rojo, es ese rojo, dice, y el rojo es el color que, excepto en China, simboliza la pasión, el pecado, y dice, y es el color más llamativo, o sea, dice, si te quieres escapar, te pillan así. El blanco, pues por obvias razones, es el color que simboliza la pureza, y el negro es el color del luto, ¿no? Entonces, como decía Daniel, la literatura de Margaret Atwood está llena de simbolismos y de guiños a la historia. Por eso, como les decía antes, a ella no le gusta hablar de ciencia ficción, que es donde clasifican sus libros en las librerías, sino de ficción especulativa. Dice que hacia el año 2005 también la llamaron ficción social, y que son, ¿no?, como usar acontecimientos que ya han sucedido en la historia de la humanidad para crear futuros distópicos. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que un texto escrito en 1985 tuviera esta relevancia y esta vigencia que tiene hoy? Pero es justo, ella misma lo dice en la entrevista que le hicieron en el High Festival hace 3 años en Cartagena, dice, pues es que es justo ahora donde estamos viviendo esas cosas. Dice, yo no soy ninguna divina, pero me dice, si ya ha pasado alguna vez, puede volver a suceder. Entonces ella dice, la gente los dictadores, los que se perpetúan en el poder, los que dicen, siempre aprovechan una sociedad en caos y dice, elíjame a mí, que yo le voy a arreglar todo este desastre, pero eso sí, usted hace lo que yo le diga. Entonces, eso también está retratado en el cuento de la criada, ¿no? Y después dice, volviendo a lo que les decía sobre los feminismos y las mujeres, decía, acuérdense que yo no estoy a favor de las mujeres angelitos, porque el 53% de las mujeres votaron por Trump en las elecciones pasadas. Entonces dice, pero bueno, esa es la historia. Así que, bueno, con estos datos más, vamos ahora con Claudia Castiblanco. Buenas noches, Clau. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Yo muy feliz de estar aquí. Tengo el libro de Margaret, pero confieso todavía no lo he abierto. Y he tenido muchas ganas de leer sobre ella. Entonces, cuando llegó este cuento, yo dije, quiero leerlo. Lo sentí en el estómago. Y lo sentí como un gran vacío en el estómago. ¿Por qué? Primero, esa manera, porque me sentí confrontada en todas y cada una de los párrafos me sentí confrontada. No sé cómo hace que en esa economía del lenguaje, ¿cómo puede ser tan descriptiva con una economía del lenguaje tan... Me pareció increíble eso de ella, tan grande. Me pasó lo de sentir, lo de irme imaginando las cosas. Eso para mí es maravilloso de la lectura, siempre imaginarme las cosas que van sucediendo. Y vi cómo utiliza el pan como un símbolo de
de muchas cosas, ¿no? Un símbolo de la verdad, un símbolo del amor, un símbolo de la toma de decisiones, un símbolo de los dilemas morales a los que nos enfrentamos o a los que usualmente nos enfrentamos y que no siempre se palpan. Y entonces me confrontó en esos dilemas morales. Y el pan, que tiene tantas representaciones y tiene tanto significado para tantas cosas, el pan que es el cuerpo de Cristo, el pan que es un alimento El pan de cada básico, día. el pan de cada día, que es Las nuestro referencias alimento, bíblicas son impresionantes. y es nuestro alimento físico y nuestro alimento espiritual. Eso me pareció impresionante. Y bueno, ya han hablado muchos de cosas que yo también sentí y percibí. Y por último, sentí el pan como la mentira, ¿no? O sea, el pan, al final el pan como la ficción, el pan como algo que yo quiero que exista, pero probablemente no existe. El pan que me están inventando. El pan de la seguridad, o el pan de la felicidad, no sé, ¿sí? El último párrafo me pareció espectacular porque me sentí viendo qué tanto de verdad realmente quiero ver. Cuando ella dice, ¿por qué no tocas ese pan? ¿Te da miedo? Porque lo estás oliendo, lo estás viendo, pero al no tocarlo es porque te da miedo de que realmente no sea cierto. Entonces, bueno, eso fue lo que sentí. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias a ti, Clau. Ah, otra cosa, perdón, la última. Me pareció increíble que hablara en segunda persona la gran mayoría de cosas, excepto el cuento al que se refiere en particular, porque es una referencia a algo que ya existe, ¿no? A algo que tiene mucha relación con lo que está contando y que también tiene el pan como centro. Y me gustó mucho porque para mí siempre que me hablan, o sea, siempre que está la segunda ahí, me está hablando a mí. Cuando es en primera, hablo yo. Cuando es en segunda, me están hablando a mí. Es como esa sensación. Gracias. Gracias a ti, Clau. Bueno, pues justamente ahí Daniel dice, ¿no? Ella pregunta, ¿puedes confiar en él? Como, muy interesante eso que dice Claudia de, como de, ¿dónde está uno parado cuando lee pan, no? Vamos a ver qué nos dice Vivian. Buenas noches, Vivian. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy contenta, porque hace 8 días no pude estar, entonces hace 15 días. Sí, te hemos echado de menos, te hemos echado de menos. De usted. Así que bueno, muy contenta de retornar. Bueno, no, pues brutal, muchas cosas, porque este asunto del recurso de hacerte sentir, es que no es solo imaginar, hacértelo pasar por el cuerpo, o sea, eso ya le da otra potencia, uno lo entiende de otra manera si eso le pasa por el cuerpo. Si eso pasa solo por la mente, se entiende de otra manera. Aquí hay un efecto maximizado cuando pasa por el cuerpo. Y entonces yo me quedaba como con varias sensaciones que se me volvían preguntas. ¿Es el pan neutral? ¿Realmente siempre calma al hambre el pan? ¿Siempre es deseable el pan? Este es un pan en principio privilegiado. Este es un pan que tiene clase social. Este no es cualquier pan, en principio. Entonces ya después hay otros panes en otras circunstancias y entonces el pan nunca es el mismo. ¿Cuál es el pan que está sobre nuestras mesas? ¿Cuál es el pan que nos comemos? Y después de asistir corporalmente a otros panes, ¿nos podemos comer ese pan de nuestra mesa de la misma manera? Uh-huh. Entonces,
era un poco eso. Lo que me quedaba. Qué confrontación, ¿no? Pues como yo creo que aquí varios han dicho como los conflictos éticos y morales que están puestos ahí y que te interpelan de alguna manera como lector. Ya veremos, de pronto a otros les suscitó otras cosas. Vamos a ver qué nos dice Vera. Bueno, pues traer a Margaret Atwood es siempre un motivo para poder estar ahí como en la escritura profunda. Era muy interesante además con este cuento porque Margaret generalmente la hemos visto en nuestros espacios en las novelas, es decir, hemos visto el cuento de la criada, hemos visto después los testimonios y traerla en este formato de cuento pues era muy especial. Y es muy especial poder presentarles una escritora que es absolutamente coherente con lo que escribe. Esta mujer hace parte de PEN, que es una organización internacional que vela por el libre pensamiento y por el libre ejercicio de la escritura, especialmente en países donde son perseguidos escritores por su opinión. Esta mujer también hace parte de Amnistía Internacional y ha hecho, digamos, una defensa profunda no solamente de los derechos de las mujeres, sino de los derechos humanos en general. Y BirdLife también hace parte, pues, como de su accionar, porque en toda esta historia que de niña estuvo rodeada de árboles, y por eso los árboles y los bosques hacen parte permanente de su creación, pues está la defensa de los pájaros también. Respecto a Pan, a mí me impactó muchísimo esa escritura que habla Claudia, esa escritura en segunda persona, que además empieza con un verbo imperativo. Es decir, no te da la posibilidad de elegir, sino imagina, es una orden, te da la orden. Y de ahí en adelante empieza a narrar una escena tan sensual en el sentido de los sentidos, de la invocación a los sentidos, de la invocación a lo cotidiano, de la invocación a lo universal también, ¿no? Y después inmediatamente te choca contra un muro y te pone en la hambruna y te pone frente a un conflicto categórico ético, ¿no? Entonces, algo que parece tan dado como tener un pan en la mesa, como de poder generar, de saciar el deseo de comer pan, a veces sin hambre, a veces solamente por el deseo, llega y te pone frente a la hambruna, entonces ya le has dado la mano y el cuento no te suelta. Esta mujer hace que después de que te dijo, imagina, ya te agarró la mano y ya te metió de cabeza ahí y te está hablando a ti. Y uno siente la mirada y la interlocución directa de ella como escritora. Entonces, además porque apela a la máquina más poderosa que existe sobre la faz de la tierra, que es la imaginación humana. O sea, no hay una máquina más poderosa que la imaginación humana hasta este momento. Entonces, ese imperativo ético de te comparto o me salvo, ¿cierto? Esa disyuntiva ética, pues lo pone a uno en el manifiesto, y esta mujer tiene la capacidad de hacer una lectura tridimensional en la cual uno entra ahí y se siente en un holograma en el que las cosas están pasando efectivamente. Después nos lleva a prisión, y nos lleva a prisión de cómo ese pan amargo, ese pan que se da para que un ser humano traicione lo más sagrado, lo que más quiere, sus convicciones y a la gente que ama, pues es el pan del enemigo, que es un pan absolutamente amargo,
tan amargo como ese pan sangriento que es negado de la hermana rica a la hermana pobre. Entonces, creo que ese imagina es ese verbo imperativo que hace que lo vuelva real, ¿no? Y ese pan que flota, ese pan que uno es capaz de oler, ese pan que uno ve ahí delante de uno se pregunta, o yo me preguntaba si tenía el derecho de tomarlo. ¿Sí? Eso fue lo que produjo en mí. ¿Tengo el derecho de tomar ese pan? ¿No? Y ese pan, y algo que es tan cotidiano, lo desestructura y se lo pone a uno en la dimensión de lo que es lo simbólico, porque es que el peso simbólico ritual que tiene el pan, pues es muy grande. La mayoría de culturas tiene alguna especie de pan dentro del centro de la ritualidad. Entonces, ahí me parece que es una cosa muy especial porque de alguna manera, si se puede tocar, se puede esfumar, ¿no? A mí me quedó esto del pan físico y el pan espiritual, es decir, el alimento, cómo realmente no es el pan concreto, sino es el pan como el alimento compartido, como el fruto de vida, ¿sí? El fruto de vida, como el pan de vida que debería pertenecer a todos los seres humanos. Y cómo se hace de escaso en determinado momento, cómo se hace de amargo y cómo se hace de necesario. Fíjense que una de las cosas que yo siempre cuando termino las clases y termino con ustedes, yo les digo pan y poesía en la mesa. Y ese pan y poesía viene también del movimiento Pan y Rosas, que las mujeres lideraron a principios del siglo XX, en el cual consideraban que realmente en la mesa de todo ser humano había que garantizar el pan y la belleza. El pan y la belleza, el pan y la dignidad. Entonces, encontrar este pan para mí era como poner en el centro de nuestra mesa, como círculo dialogante, pues eso, el pan para todos, ¿no? Y es lo que yo siempre, cuando cierro, les deseo, que siempre haya pan y siempre haya belleza y haya poesía en la mesa de ustedes y en la de todos nosotros, porque realmente el pan no es solamente el cereal que alimenta el cuerpo, sino es la poesía, es el poder simbólico que también alimenta la belleza y alimenta el alma. Y para cerrar, quiero compartirles un pedazo de poesía de Margaret, que tal vez sea la más conocida, que se llama El Instante. Aquí va. El instante en que después de muchos años de arduo trabajo y un largo viaje te detienes en el centro de tu habitación, casa, medio acre, milla cuadrada, isla, país, consciente al fin de cómo llegaste ahí y dices, esto es mío. Es el mismo instante en que los árboles desatan sus suaves brazos de tu alrededor. Las aves recuperan su lenguaje. Los acantilados se agrietan y colapsan. El aire se aleja de ti como una ola y no logras respirar. No, susurran ellos, no eres dueño de nada. Eras un visitante una y otra vez subiendo la colina, plantando la bandera, proclamando, nunca te hemos pertenecido, nunca nos encontraste, fue siempre al contrario. El instante. Entonces, en buena hora, así como siempre pan y poesía, y ojalá siempre pan y poesía, y por ahí derecho las rosas y toda la belleza que nos merecemos. Y además que sea para todos, para todos. El compartir, qué bello, y qué bello ese instante además, qué lindo. Sí, yo por ejemplo, ahorita veía la cara de Vivian cuando dije 15 libros de poesía, yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo es de, y bueno, como siempre es, yo decía, qué rico poder
leerla en otros escenarios, así como nos ha dado la oportunidad Vera con la elección de este cuento. ¿Quieres agregar algo más? Sí, que el pan compartido realmente es el pan más dulce. Ese es el más rico, así es. Pues ahora que Vera hablaba de esta labor de Margaret Atwood como activista, su segunda novela se llama Resurgir. Y aquí nuevamente vienen los descaches editoriales. Porque a esta novela, bueno, a La mujer comestible, ya les conté lo que le pasó, a Resurgir, resulta, y ella lo dice con mucha ironía, con el perdón de los hombres aquí presentes, pero dice, bueno, lo eligió un editor y dijo, como este libro tiene que ver con caza y pesca, pues entonces lo reseñó como un libro que tenía que ver con caza y pesca. Entonces dice, las mujeres que habían leído La mujer comestible salieron corriendo porque entonces dijeron, esto ya no es feminista, y se dirigió, o sea, la promoción del libro se dirigió a los hombres que les interesaba la caza y la pesca. Y resulta que el libro no tiene nada que ver con la caza y la pesca, o sea, digamos, no es su tema principal. Tiene que ver, sí, pues por el mismo ambiente en el que ella, ahí volvemos, ¿no? A decir, el que el escritor también escribe de lo que conoce. Entonces, claro, hay elementos de la pesca y de la caza, pero ese libro trata, y por eso lo traigo a colación a propósito de lo que decía Vera, de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces dice, acuérdense que yo vivo en Canadá y que Canadá tiene una vasta naturaleza y que es inmensamente grande, pero dice uno cree que la da por sentada. Y nuevamente fíjense que este es un tema pues absolutamente vigente, y dice, y ahí las mujeres son muy importantes. Entonces ella conecta todo este movimiento feminista, todo lo que hacen las mujeres. Además que Margaret Atwood debe ser muy delicioso conocerla y hablar con ella, porque ella es muy irónica cuando habla, porque dice es que uno pone a un personaje femenino a hablar y a decir algo, entonces ya piensan que uno es feminista, pues porque el personaje habló. ¿No? Entonces dice, eso, junto a la salvaguarda de la naturaleza, el cuento alemán se llama, ¿el qué? Ay, se me olvidó. Le contesto acá. Divino manjar. El divino manjar. Divino manjar. Entonces dice, esa salvaguarda de la naturaleza y la relación con las mujeres, dice, van de la mano, dice, porque las mujeres son las que toman la decisión de qué se come y qué se compra. Entonces dice, ahí dice, ellas tienen un rol muy importante ahora, sobre todo que el tema del medio ambiente está en la agenda del día, y sobre todo por las mujeres jóvenes, porque de ellas va a depender el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, esa relación con el ambiente, guardar la vida de los pájaros y todo lo que lo que nos estaba compartiendo Vera, bueno, pues tiene que ver. Así que Resurgir está clasificado como uno de los mejores libros de Margaret Atwood. Creo que lo vamos a tener para ustedes en los correos. Ese sería uno, además, bueno, de La mujer comestible, y por supuesto los que quieran, como Claudia, adentrarse al universo del cuento de la criada, pues va a estar muy lindo. No sé, Lili, si tenemos los testamentos también, es que es un libro demasiado reciente, no sé si lo vemos. Bueno, por acá tengo mensajitos en el chat, vamos a ver. Bueno, aquí volví a decir, Ana, el divino manjar, pues es que justamente la apelación a ese cuento, fíjense, o la real ambrosía, como dice Vera, el pan compartido, bonito. Bueno, Mauricio. Yo no pensé que me tocara tan rápido.
Uy, no, mira, eres como de los últimos de la lista. No, no, Bueno, ya son las 8:20. pues les cuento que yo me sentí muy incómodo con la lectura que hice del cuento. Y tiene que ver con algo que mencionaba un poco Vera, y es para mí ese tono persuasivo que termina siendo imperativo. Imagina un pan, un pedazo de pan, pero imagina el que yo quiero que tú imagines. O sea, y ahí empecé yo a sentir el peso que vine a terminar entendiendo en el último párrafo. Porque realmente la escritora siento que está depositando una gran problemática y un gran conflicto en nosotros. Creo que ella sí quiere de alguna manera ponernos contra la pared. Y lo termino de entender en el último párrafo cuando habla de la hogaza de pan que ha creado. Esa hogaza, una hogaza de pan, miré, dice, es una hogaza, es el pan que pesa más de 2 libras, por lo que es el tamaño más grande del pan, o sea, no es un pedazo de pan cualquiera, es el pan que más pesa. Creo que además de todo lo que han dicho de las historias de la cárcel, de la abundancia, creo que es un cuento enriquecedor en cuanto está hablando del poder, está hablando del ego. Y habla del ego del escritor y habla del ego del lector, ¿cierto? Ese ego del escritor que le da el poder de crear con las palabras, de recrear con las historias, pero también es el ego del lector, ¿cierto? Porque es el lector finalmente quien hace que hablaba, me acuerdo de Daniel hablando de la miel y tú, Gabriela, ¿cierto? Finalmente es el lector el que recrea, el que le da la posibilidad a las palabras que hace el escritor, ¿cierto? De cobrar vida, de tener movimiento, de tener sensaciones. Entonces, me parece una historia muy valiosa en ese sentido y creo que realmente está hablando del poder tú hablabas y creo que Vera hablaba de la imaginación, creo que habla del poder del escritor y del poder del lector, ¿cierto? Al poder recrear esas lecturas. Yo realmente, como les decía, me sentí muy incómodo con el cuento porque eso de como ven, siéntate, haz esto, haz lo otro, y uno como un imbécil termina haciendo, sí, en ese, yo prefiero que el mandato sea más directo y no sutil. Yo sentí esto como por acá, como desde acá hasta la cabeza, desde el pecho hasta la cabeza, porque siento que ahí es donde está la rebeldía que yo tengo. O sea, dime qué hacer para hacer lo contrario y me pongo bravo. ¿Sí? Me parece Doy un cuento fe, doy fe. un cuento muy interesante, también muy bien escrito. Y ya, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Pues es que esto que dice Mauro vuelve y retoma como esa crítica política y social que hace Margaret Atwood en su obra, ¿no? Ella, por ejemplo, dice, me acordaba mucho de Leonidas Trujillo. Yo en Panamericana tuve la oportunidad de hacer un libro sobre caudillos latinoamericanos. Y entonces Margaret Atwood dice que en los regímenes totalitarios, los dictadores, dice, cambian el nombre de los eslóganes, cambian el nombre de las calles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, Leonidas Trujillo firmaba los documentos oficiales, decía,
en la fecha tal, en el año de Leonidas Trujillo o en la época de Leonidas Trujillo, y todas las calles cambiaron de nombre, así como Chávez hizo en Venezuela cambiando la hora, ¿no? Y entonces ahora que escucho a Mauricio decir, te voy a manipular y tú sabes que te estoy manipulando, pero te estoy obligando a pensar de determinada manera, te estoy aquí encorsetando de algún modo, metiéndote, y es lo que yo les decía, que ella, digamos, a mi modo de ver, es esa la apuesta en la escritura. Y hay una cosa que Margaret Atwood dice que me encantó, es que ella siempre le gustó escribir de los temas de los que no se podía escribir o no se escribía, ¿no? Entonces dice, yo siempre he estado a favor de la verdad, pero dice, uno siempre tiene que preguntarse qué es realmente lo que ocurrió y por qué ocurrió, ¿no? Entonces dice, cuanto más nos acercamos a la verdad, nombrando algo, y aquí viene también la nominación, y ella pone un ejemplo nuevamente con el medio ambiente. Decía, hace tantos años era el cambio climático. Dice, pero después ese nombre cambió a crisis ambiental. Entonces dice, en la manera como se van nombrando las cosas, uno realmente va escudriñando dónde están esas verdades ocultas. Entonces dice, siempre me han interesado las cosas sobre las que no se puede hablar. En 1970, Margaret Atwood introdujo un personaje en uno de sus libros, que es una mujer con cáncer de seno. Entonces dice, para esa época hablar de esos temas era absolutamente vedado, ¿no? Como que no, dice, pero ¿a quién le interesa que no se sepa eso? ¿A quiénes? ¿A qué determinado parte de la población o personas no les interesa que se sepa X o Y tema, ¿no? Entonces, dice, a mí, dice, el deber de un escritor es abrir puertas, buscar en los rincones, desentrañar y hablar de esos temas que no, por supuesto, creo que ahora es justo lo que está pasando, sobre todo con la literatura escrita por mujeres, ¿no? Que mucho ya hemos leído en estos espacios, en este quinto ciclo, de eso que antes, pues, que no se podía o como decía Vera, ¿no? El movimiento PEN, pues está a favor de proteger a esa censura contra los escritores. Y a propósito también ella se inventó algo que se llama el long pen, que es poder hacer firmas de libros digitalmente. Entonces, por ejemplo, si ella le piden una firma de libro en Hong Kong, ella con un dispositivo que es una creación de un software, ella hace como si estuviera firmando el libro acá y se reproduce esa firma digital en el libro en cualquier lugar del mundo. Esa es otra de las anécdotas curiosas de Margaret Atwood. Bueno, vamos a ver quién tengo en el turno de palabra. ¡Ay! Creo que Eva se acaba de llevar mi lista. Pero bueno, era Lilia la que seguía. ¿Lilia? Es que estoy desde el celular y es como complicado manejar esto así. Pero bueno, ya. Te escuchamos Gracias. Perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. Aquí. Bueno, en primera instancia, tratándose de Margaret Atwood, yo no esperé a que enviaran el texto. Máxime cuando el título, yo ahí mismo lo bajé y comencé a leer. De verdad, una epifanía total. Para mí fue un cuento retador completamente. El hecho de que estuviese en segunda persona era realmente, como lo han dicho, muy asombroso, mejor dicho, como lectora comprometida totalmente. Realmente lo vi como un proceso. Cuando se habla de Pan, esto es el proceso
como exterior de todo lo que viene del cultivo de la harina para llegar precisamente al pan, amasarlo, hornearlo, sacarlo del horno, compartirlo, llevarlo a la mesa. Realmente lo sentí en todo momento y en ese proceso digestivo, máxime cuando hablaba de variedad de pan y todo eso. De otra parte, lo sentí también en el cerebro, cuando precisamente llamaba la atención: por favor, no se pierda, usted está conmigo, no se disperse. Y lo sentí en la mano amasando. De hecho, hice pan, pero soy de las personas que no sigo las recetas. Miro la receta, pero jamás la sigo. Y entonces, digamos que no me quedó el desastre de pan, pero no quedó como lo esperaba, pero era el primer intento. Aprovechaba que tenía una ¿No te harina de quedó una arroz hogaza? integral. ¿Cuánto Pero pesa? sí, ¿Cuánto pesó? sí, la hogaza increíble, increíble. Pero ahí lo transformé en postre hoy. Del que hice ayer, hoy lo transformé en postre y iba mejorando. De verdad, muy interesante. De otra parte, lo sentí en el corazón. Tengo no sé si la fortuna, ¿cómo llamarlo? Yo vivo cerca a Masuren. De acá donde yo vivo, que es la 56 a la autopista, hay más de 6, 8 familias de migrantes que viven en los sectores más alejados del sur y se vienen a pedir que les ayuden a este lado. Y las 8 familias todas tienen niños en edad escolar y ninguno está estudiando. Tanto que me comuniqué con la secretaría y ahí voy a ver cómo seguimos. Pero lo sentí, ay Dios, lo sentí en lo más profundo, en lo más profundo. De otra parte, les cuento, me inspiró 3 cuentos, escribí, mini cuentos. 2 que son, digamos, muy, bueno, llamémoslo así, muy tontos. Pero hay uno al que le estoy metiendo la mano y les cuento. ASEP, sí, de Industrias de Electrodomésticos, hace una convocatoria a escribir cuentos. Y entonces dije, ay, voy a aprovechar el momento. Y estoy en una tarea escribiendo uno de esos cuentos. Ay, y realmente, pues claro, he leído la criada y entonces precisamente pues es la convocatoria. Lea la realidad, dése cuenta de qué es que estamos hablando. De otra parte, pues son muchos los panes escritos, los panes que hacemos, y me acordé del escrito de, ¿cómo se llama? El de Almudena, besos en el pan. Creo que sí, Almudena Grandes. Me acordé de ese cuento, bueno, pero este es un pan muy singular, realmente, muy singular. Es un pan que tiene magia. Y ella nos está diciendo constantemente, concéntrate, no te equivoques, piensa, ven, se comprometió conmigo, como decían allí, es un imperativo, pero de ti depende. Si te pierdes, problema tuyo, pero comenzaste conmigo, conmigo terminas. De verdad que lo siento aquí, lo siento porque es que aquí recibimos el pan cada 15 días, el pan de Casa Habitada es vital, es vital. ¿Y qué? También sentí que nos está diciendo, ojo, usted no es consumidora de lectura, usted no lee para consumir, usted tiene un compromiso, usted debe ser un lector crítico, lea de verdad. Abrazos. Me pareció muy retador para el lector. Ay, qué maravilla, Lilia. Bueno, aquí, mira, tú, así como Liliana, tienes tu club de fans en este espacio. Bueno, aquí gracias. Te adoramos. Pues justo yo también estaba, a mí este cuento me recordó mucho cuando hicimos pan con Vera en el taller de una habitación para escribir, ¿no? Y esa analogía con la escritura, de dejar leudar la historia, que además es muy bello porque yo siempre le decía a Vera que ella tiene unos recursos, bueno, las que hemos pasado por su taller los conocemos, ¿no? Y uno de esos fue hacer pan y comernos ese pan al final de la clase y ver cómo actuaba la levadura y elevaba y hacía crecer esa masa y esa analogía tan bella
con la escritura. Así que vamos a esperar que leude ese cuento de Lilia y a ver si nos lo lees dentro de 15 días, ¿no? Porque aquí están pidiendo que lo leas, pero entonces yo me acordé ahora y propongo que leude y que en 15 días nos compartas. ¿Te parece, Lili? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, me quedé pensando en el pan y les iba a contar otra cosa, pero entonces mientras vuelve la paloma le voy a dar la palabra a Jimena. Jimena, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. No, pues yo escuchando todas las intervenciones, la mía, la verdad no la tengo muy organizada, creo que me suscribo a buena parte de esas sensaciones reflexivas en torno a los dilemas, en torno al cambio que ella nos propone, un cambio además muy direccionado, ¿no? A repensar la realidad o a verla desde una perspectiva muy concreta. Y pues como abonando a la conversación, perdón, es que tengo una perrita aquí que me está mordiendo el tobillo. Abonando un poco como algo diferente, que una reflexión que me suscitó es que me puso bastante mental, porque es como dar el paso, pero siempre cultivando los dilemas o estos problemas éticos de los que ya han hablado ustedes. Y entonces esa última palabra de imagínalo es también pensar, imagina el sistema en el que seguimos, cómo sigue cultivando esos dilemas de gran calado, ¿no? De salvar la vida propia, o compartir siquiera, o salvarla del otro, o denunciar, o imaginarnos el pan que nos vamos a comer, ese pan que es modernidad, es tecnología, pero también puede ser algo nutritivo, ¿no? Para el espíritu, para el ser. Entonces, como que a mí se me hace una muy buena metáfora, o quizá una muy buena reflexión en torno a qué pasará si seguimos cultivando esos dilemas tan centrales del estómago y los que tienen que ver con el pan. Entonces, ¿cómo seguirá la sociedad? Y el final de imagínatelo, pues para mí me da una apertura a la distopía y que ya emerge, ¿no? Es decir, priorizamos la minería antes que el agua, ¿no? Y no es una actitud consciente, es el pan que te están poniendo de frente para que reflexiones frente a él. Entonces, me parece muy, muy hermoso también la extensión, ¿no? Cómo la maneja. Es algo muy corto, pero a mí me abrió mucho y creo que una antipropuesta sería derrumbemos ese dilema, ¿no? Vamos todos a un mismo lado. Pero bueno, eso ya es como una actitud más política, así al estilo de Lilia, que me pareció genial el compromiso que también eso da a partir de las reflexiones. Ay, pero eso está maravilloso, además que nos conecta con la pregunta que hizo Roberto. ¿Quién quiere responderle a Roberto? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Margaret Atwood en pan? Porque aquí Roberto está esperando, no lo vamos a dejar esperando. Yo creo que Jimena hizo una primera aproximación a la resolución de esa pregunta. No sé quién quiera agregar algo más o responderle a Roberto. O Roberto, después de que has escuchado todas las intervenciones, ¿qué crees que quiso decir? ¿No está Roberto con nosotros? Sí, sí estoy acá. Sí está. Estaba más bien esperando
los comentarios de las otras personas, a ver si había, Bueno, si había algún elemento que se quisiera compartir. bueno, pues creo que hay un poco de timidez. Por eso te decía que después de lo que has escuchado, ¿qué crees que quiso decir para ti? Si tienes algún atisbo ya, porque al principio decías que no. Bueno, no tengo nada distinto a lo que se dijo al comienzo, porque en realidad sobre ese tema no ha salido mucho más que yo tenga presente, por lo menos, ¿no? En fin, que quede la pregunta. Bueno, también. Siempre la pregunta estará vigente y válida, ¿no? Siempre. Dará para compartir o no de acuerdo a lo que se nos venga a la cabeza en el momento, ¿no? A mí no se me viene más, por eso hice la pregunta. Bueno, pero aquí Claudia sí quiere compartir algo. Para mí, o sea, para mí es muy difícil saber lo que quiso decir el escritor. Para mí no, o sea, yo lo que hago es ¿qué me quiso decir a mí? ¿O qué fue lo que yo entendí o qué fue lo que me dijo a mí, más bien? Y en este caso, al utilizar la segunda persona, es mucho más claro que me dijo a mí. Y me dijo a mí, abre los ojos. Eso fue lo que me dijo a mí. Abre los ojos. Que hay muchos panes, que hay muchas bocas y que hay muchas maneras de que ese pan esté o no esté en la vida de muchas personas. O sea, yo lo que pienso es eso, ¿no? O sea, ¿qué me deja a mí? No sé ella qué quería decir, pero a mí me dijo, abre los ojos. No todas las cosas se pueden dar por sentadas y no todos los panes siempre son buenos para comer. Ya. Bueno, eso está bien interesante. Aquí Lilia dice, ¿qué haces con tu pan? Vivian, ¿tú volviste a levantar manito arriba? Sí, a mí más que qué quiso decir es qué nos hizo sentir. Porque nos perturbó, nos conmovió, somos imperturbables. No hay nada que nos perturbe y podemos seguir comiéndonos el pan conmigo. Sí, la próxima vez, ¿qué va a pasar? Que cuando nos llevemos un pan a la boca, la próxima vez en qué vamos a pensar o qué vamos a sentir. Yo sigo pensando en que eso que acaban de decir Claudia y Vivian, de no hay un único pan, no hay una única versión, ¿no? Shimamanda Ngozi, el peligro de la única versión, por ejemplo, que también es, si te cuentas una sola historia, pues te privas de ver el resto, ¿no? De las diferentes formas de ver. Entonces está todo este prisma. Creo que es una confrontación muy política, muy desde lo ético, desde lo moral, desde los principios, desde la forma como vemos el mundo. Por ejemplo, a mí hablando de perturbaciones o de las incomodidades de las que hablaba también Mauricio, una de las preguntas que más me incomodó del cuento es cuando dice cuánto tiempo te vas a tardar en decidirte, ¿no? Es como, porque además de lo que decía Mauricio, además de tenerlo uno ahí obligado a imaginarse ese determinado pan, en la situación de esa hermana que finalmente está ahí también lo maquiavélico y dice, bueno, pero ella está más débil que tú de pronto podías salvarte y tras del hecho le manda la pregunta y esto es para ahora, ¿qué va a ver? Ya se va a ¿Qué morir, va a ya se va a hacer? morir. Entonces es como, pues,
como decía, como ha pasado en la historia, ¿no? Aceptar, por ejemplo, asesinatos en masa, como en la Segunda Guerra Mundial, o para no ir más lejos, los mal llamados falsos positivos de Colombia, ¿no? Entonces, ¿cuántos, ahí me acojo a lo de Claudia, cuántos tipos de panes o todos los panes son buenos? ¿O qué haces con tu pan? Como dice Lilia. Bueno, por acá reclaman la voz de Liliana, pero Roberto tiene manito arriba. Sí, también Liliana, si quieres decir algo, yo espero. Que todavía no, dice, dale tú. Bueno, yo escuchando lo que se ha dicho y repensando a partir de la pregunta que yo mismo dejé, en primer lugar, precisaría que mi pregunta no iba para tratar de saber qué es lo que nos quiso decir el escritor, porque eso es un ejercicio quizás casi hasta inútil, ¿no? Y no es lo más importante finalmente, como ya hemos dicho en alguna otra oportunidad, ¿no? Y coincido con, no me acuerdo el nombre de la amiga que habló antes, en que lo que importa es qué es lo que nos suscita a nosotros, el contenido de lo dicho, no lo que quiso decir el escritor, sino el cuento tiene una historia, tiene una propuesta, tiene un planteamiento, y lo que importa es qué suscita en cada uno de nosotros lo que ahí se plantea, al margen de la voluntad o de la intención que tenía el escritor al escribir el cuento. O sea, en eso yo lo tengo claro, ¿no? O por lo menos lo veo así, no creo que necesariamente tenga que estar ahí toda la razón, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me dice retomando todo esto, toda esta historia? Lo primero es que creo que va mucho más allá del contenido mismo del tema, o sea, del pan. O sea, lo que se dice es algo mucho más genérico que lo que tiene que ver con el pan específicamente sí. O sea, que eso es válido para muchísimas otras cosas. O sea, de alguna manera lo que yo veo es que lo que nos está diciendo es que está el tema, que en este caso concreto es el pan, pero ese tema se confronta con una diversidad de cosas a las cuales tenemos que prestar atención y que nos obligan a tomar una posición o dar una respuesta determinada, ¿ya? A través de los distintos ejemplos que se dan en lo que ya mencioné y no voy a volver a repetir, ¿no? Y que lo que nos trata de dar a entender finalmente es que la respuesta que demos nosotros a cada uno de esos dilemas tiene consecuencias, ¿no? Y tiene consecuencias en algunos casos que pueden llegar a ser hasta morales, ¿no? Como por ejemplo, si ayudo o no ayudo a mi hermana que está peor que yo, o si me presto o no me presto ya para la presión que recibo en una circunstancia determinada para conceder mis principios frente al ofrecimiento de una dádiva pequeña como podría ser el pan. O sea, ese ejemplo es un ejemplo que va muchísimo más allá del pan. O sea, en términos políticos, por ejemplo, expresaría qué clase de transacciones puede estar uno dispuesto a aceptar por la presión a cambio de una pequeña dádiva material. Así de ese nivel de generalidad es que creo que lleva, si se quiere, el mensaje de lo que este texto para mí quiere decir, ¿no? Eso es lo que podría adelantar ahora. Así es, Roberto, y justamente por eso es que prefiero yo siempre preguntar por lo que suscita o lo que te hace sentir para que nos interpelemos como de una manera más directa, porque a veces cuando uno se queda como acá solamente en la cabeza, que igual pasan también cosas muy chéveres, pero cuando bajamos un poquito acá al corazón también hay otras respuestas normalmente o la mayoría de las veces muchísimo más profundas, más ricas en la interpretación y bueno, y juntas nos llevan a cosas como esta que dice Jimena,
en el chat, dice, a mí me sugiere colectivizar el PAN. ¿Por qué dubitar en torno a la libertad, el apoyo, el compartir, la soberanía, la autonomía y el respeto? Entonces, siempre nos quedamos con unas profundas preguntas, unas reflexiones muy interesantes que, como dice Roberto, pues claro, ¿no? Todo lo que leemos siempre va mucho más allá. Siempre, y finalmente eso es, ¿no? También la literatura, la excusa para hablar de los temas profundos que nos convocan, que nos interpelan, que nos molestan, que nos agreden como sociedad, como individuos, tantas cosas que caben ahí. Así que bueno, pues creo que ha sido unas 2 páginas tan nutritivas como el pan mismo. No sé si Liliana quiere agregar algo, que aquí Daniel la está reclamando. Nadie está obligado, aquí nadie manipula a nadie. Imagina a Liliana hablando en el club de lectura, nadie ha dicho eso. Bueno, no sé si Vera quiere agregar algo, si vamos a tener avisos de casa. Ya estamos llegando a nuestra recta final. No sé, querida Vera. Vera está muy seria hoy. ¿Qué pasó, Vera? Está seria. No, estoy escuchando. No, yo creo, como para ir en dirección de qué creo que me quiso decir Margaret Atwood, la cosa es conmigo. Que no Ay, mires sí, a los lados, es cierto, tú lo pusiste en el chat y no lo leí. Sí, que la cosa... Es contigo el problema, no mires para los otros lados. No mires para los lados, sino que la cosa es contigo, ¿no? Y la cosa de la categoría ética alrededor del pan, del alimento, del recurso, es una cosa que es con uno, que no me haga la loca, pues lo que siento que me quiso decir. Y es un aspecto que creo que impulsa a la acción, ¿no? O sea, ¿y qué vas a hacer entonces con esto? ¿No? ¿Lo tocas? ¿Lo dejas? ¿Lo comes? ¿No lo comes? Entonces, creo que Margaret Atwood tuvo una clarísima intención de tocar directamente al lector, hacerlo su interlocutor, y de alguna manera llevarlo a la pregunta de ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Porque el problema del pan de todos es tuyo también, ¿no? Así es. El pan colectivo también es problema tuyo. El pan de fulanito, de sutanito, de perencejito, de todo lo que nos pone ahí. O sea, no es un problema de abstracción, sino es un problema de concreción, de poder sentir, de poder uno vincularse. Yo creo que vincula profundamente este cuento de Margaret Atwood, vincula a un problema ético fundamental en la humanidad, que es el de el pan nuestro de cada día. El colectivo. Que sea colectivo, que el pan nuestro de cada día sea colectivo. Me recordó una caricatura de una ilustradora. Ay, ahorita para que muestres lo que nos mandó, lo que nos compartía Roberto. A propósito de ilustradora argentina que se llama Flavita Banana, que es muy buena, muy buena. Y en estas épocas de clima electoral, hay una caricatura de ella que es una chica y un chico, y él está tratando de cortejarla. Aquí tenemos una fabulosa caricatura de Margaret Atwood en pantalla, que la chica le dice al chico, cuando empezó a decir que era apolítico, ya ella había perdido todo el interés, ¿no? Y es justamente eso que dice Vera. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde? No te puedes hacer el de la vista gorda, ¿no? Roberto, por favor, cuéntanos la historia de esta caricatura, porque no todo el mundo te escuchó. Creo que muchas personas llegaron después. Ya,
Esta caricatura la ha hecho un caricaturista y pintor peruano muy conocido que se llama Carlos Tovar y que se le reconoce más como Carlín, porque además su trabajo más fuerte ha sido como caricaturista político, donde tiene una trayectoria larguísima y muy exitosa, entre comillas, en el sentido que ha tenido mucho impacto, porque es un tipo sumamente agudo. O sea, todos sabemos que la caricatura es un medio potentísimo, y si el caricaturista tiene la capacidad, puede transmitir mensajes sumamente poderosos con una pequeña imagen, con una sola imagen, con ninguna palabra. Y este Carlín es de ese estirpe, ¿no? Entonces, casa de Gina Vargas, que es la persona que ha mencionado, que mencioné yo, que es amiga mía de hace muchos años y que es amiga también ahora de Vera, este Carlín le regaló esta caricatura que hizo de Margaret a Gina. ¿Ya? Entonces, justamente cuando yo estuve con Gina el otro día, me dijo, sí, esta es la Margaret. Cuando le comenté que iba a haber la reunión hoy día sobre un texto de ella. Entonces le tomé una foto y dije, la voy a poner para compartir un poco la imagen de ella. Que dicho sea de paso, por ahí encontré una foto de la doña Margaret, pero bueno, eso no tiene tanta importancia. La busqué para ver cuán aproximada era la caricatura y efectivamente es ella, ¿no? Por supuesto. Es totalmente fiel. Claro, con el matiz y la intención que le quiere dar él, el caricaturista, por supuesto, ¿no? Bueno, esta es la Margaret de 80 años, ¿no? La actualísima, pues. Claro. Pero me pareció que valía la pena compartirla con ustedes que están interesadas. Bueno, gente que está tan metida en la literatura que yo me asombro de verdad, como ustedes, ¿no? O sea, las admiro por eso, porque veo que leen una barbaridad mucho más de lo que ya estoy leyendo yo a esta altura. Bueno, pero así como tú en la música. Ya, pues, cada cual en lo suyo. ¿Sí? Cada cual en su miel. Bueno, yo tengo avisos parroquiales. Por favor, adelante, adelante. Bueno, es que se está cerrando junio y viene el 4 de agosto el viaje a Mompox. Ya empezamos a buscar maletas, hay todavía cupos para ir a Mompox. En el viaje de Mujeres del Realismo Mágico vamos a estar del 4 de agosto al 7 de agosto en workshop, gozándonos profundamente pues ese destino que realmente es una puerta que se abre en el tiempo. Vamos a estar trabajando la crónica de viaje y vamos a tener muy especialmente pues todo el recorrido en unas experiencias bastante intensas. Quienes se animen, me cuentan, tenemos los últimos 4 cupos. Ya les contaré entonces que hay en viajeras.com.co, está toda la información, un grupo precioso como siempre y experiencias interesantes y muy intensas como irnos a viajar por la ciénaga en el atardecer. Vamos a estar visitando orfebres que hacen los pescaditos de plata del coronel Aureliano Buendía. Vamos además a estar comiendo en la plaza central, haciendo el cierre en la plaza central de Mompox, al frente del famoso portón donde cayó Santiago Nazar. Entonces va a ser un intenso, bello, ahí está toda la información en viajeras.com.co. Agradecemos como siempre que nos ayuden a pasar la voz, si se animan, pues ahí está, además porque ya estamos a tiempo, además para que compren pasajes y hagan todas las cosas que necesitan y se den el gusto de compartir viaje y literatura, que yo creo que es de los 2 goces profundos que podemos compartir en la vida para que nos demos ese gustico y esa posibilidad de seguir compartiendo juntos y juntas, no, juntos no, juntas, porque lo siento chicos, no puedo extender a ustedes la invitación. Esto es exclusivamente grupo para mujeres. Entonces, es esto, les paso la voz. Quienes
estén. Ya saben que estamos haciendo, a invitar a sus amigas, invitar a sus mamás, a la gente que crea que le viene muy bonito, además porque Mompox es un destino absolutamente alucinante. Entonces, ese era mi aviso parroquial de hoy. Ay, bueno, maravilloso, maravilloso. Yo soy una de las que va. No sé aquí quién más va. Mayo, ¿vas a ir? De las que fuimos ya al primero, pues no sé aquí Todavía quién más no se va a toma, apuntar. yo todavía no he tomado la decisión, es que yo me quiero ir al de Caño Cristales, que es en septiembre. Y ahorita primera semana de julio voy a estar también como por esos lares, entonces como que ando muy callejera, entonces hay que cuidar las finanzas también. Y es caro, entonces, pero no, estoy apuntándola a la de septiembre, que es la de Caño Cristales. Se mantiene, ¿cierto? Porque en septiembre... Estamos revisando cronograma con Caño Cristales, además por algunas consideraciones que todavía están ahí, digamos, dentro del tintero de lo que está pasando en el país. Exacto. Sí, es que hay muchas cosas por decir. Esa es la otra. Además porque es un destino increíble. Caño Cristales estamos esperando. El que sí va es Palomino de nuevo en diciembre. Pero ya Palomino hemos estado, Norita también ha estado. Entonces, para Milena, para Lili, para Vivian, Claudia, Lilia, Adriana, si se animan y además los chicos que están aquí, si nos ayudan a pasar la voz, siempre es cosa que se agradece. El de Palomino es una experiencia maravillosa, así es recomendado con los ojos cerrados. Muy, 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 muy bonito es escribir en estado de viaje, como decía Clarice Lispector. ¿Y es el de Mompox o Mujeres del Realismo Mágico? ¿Cuál de ambos? ¿No? Mujeres del Realismo Mágico es el workshop, el taller que vamos a realizar en Mompox. Es el segundo, que el primero fue Mujeres de Mar, el de Palomino. Sí, sí, sí. Vamos a estar, además, entrándonos no solamente al universo de mujeres que tiene Gao, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a leer Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y toda esta obra que se desarrolla pues en este ambiente del Caribe colombiano, sino vamos a entrarnos a qué fueron las mujeres dentro de toda esta vertiente del realismo mágico y vamos ahí a afianzar no solamente la voz de Gao, que no inventó el realismo mágico, sino realmente fue una mujer. Una mujer, María Luisa Bombal. María Luisa Bombal. Dio el origen a toda esta corriente literaria. Entonces, ahí están invitadísimas. Antójense, ayúdenos a compartir. La pasamos siempre muy bien, además en excelentes condiciones de hotel, en excelentes condiciones de alimentación. Realmente es una experiencia para volver a vivir una y otra vez. Entonces, la información está en viajeras.com.co. Cualquier cosa me dicen, yo les paso la información detallada y bueno, a alistar maletas. A alistar maletas. Como para despedirnos, como ahorita doy la palabra a Lili, en la misma línea de Margaret Atwood, pues vamos a cambiar de pan y entonces por eso es que son las mujeres del realismo mágico, ya no es el señor Gabriel García Márquez y sus personajes de siempre, lo que siempre nos hemos tenido que leer, sino la perspectiva de las mujeres. Lili. ¿Y si uno no escribe, puede ir? Claro. Porque yo no escribo ni una línea. A mí me encanta oír y no está dirigido para escritoras. Claro, la idea es que podemos escribir, pero realmente es el goce profundo de ir detrás de las historias. Vamos a ir detrás de la historia de Totó la Momposina, vamos a ir detrás de la historia
de todos los artesanos de plata, de Mompox, de por qué Mompox era una ciudad tan importante en el siglo XIX y quedó de pronto abandonada y suspendida en el tiempo, de por qué hay gatos en el cementerio de Mompox y son tan famosos. Entonces vamos a ir detrás de todas esas historias que los viajes suscitan. Vamos a llevar diario de viaje y bueno, como siempre, a compartir con la palabra, con el deleite de poder a través de la palabra hacer esa fotografía de viaje que queda. Y mientras ustedes escriben, entonces yo me voy a turistear. Ah, no. Está disidente, ¿ah? Mientras nosotros escribimos, tú imagina. Tú imagina. Imagina que escribes. Listo, listo. Eso es bueno. Antojarlas. Bueno, besitos. Besitos, besitos, buenas noches. Decía en la mesa de todos y nos vemos en Nos vemos el 30 de junio, que ya es el último encuentro del mes, ¿no? Que este domingo realmente sea un domingo de fiesta. Que haya pan en todas las mesas. Sí. Pan 30, y poesía. Los veredes de la playa. Ay, no. Me cansé del frío de acá, así que no, si no me conecto es el wifi. A los que son papás aquí, a los papacitos también, feliz día el domingo. Voten, sí. Vayan a votar. Votar, y no dejen de votar, por favor, el domingo. Sí, Besos, Roberto, muchas gracias a todas y a todos. Abrazos a todas y todos. Adiós, adiós. Bonita noche.